Después de 10 años, mi matrimonio se había desintegrado. Las esperanzas y los sueños que una vez compartí con mi esposa se evaporaron, dejándome atrás solo amargura y desconfianza. Si eso no fuera suficiente, también fui despedido. Todo parecía desmoronarse. Mi vida financiera y personal se desvanecía ante mis ojos. Las ofertas de empleo eran escasas y cada día me sumía más y más en la desesperación. Sin embargo, un día mientras navegaba por un sitio web de ofertas laborales, encontré una oferta para encargado de contabilidad en una funeraria. 6 años como contable me habían brindado experiencia y aunque nunca había trabajado en una funeraria, decidí probar suerte. El proceso de contratación fue inusualmente rápido. Me presenté en el lugar que tenía un aire de quietud y misterio. El edificio era antiguo, con paredes de piedras y techos altos. Mi jefe era un hombre mayor, de una mirada profunda, que me recibió amablemente y mencionó que necesitaba a alguien confiable y eficiente. A pesar del ambiente lúgubre, estaba agradecido de tener a un trabajador en tan poco tiempo. Yo me adapté a la rutina y me acostumbré a los constantes silencios y olores característicos del lugar. Una tarde, después de finalizar mis labores, olvidé las llaves de mi apartamento en la oficina. No me di cuenta de mi error sino hasta las 10 de la noche cuando intentaba abrir la puerta de mi hogar. Desesperado y sin familiares cercanos y sin amigos a los que recurrir, decidí llamar a mi jefe. Con cierta duda en su voz, aceptó mi petición de regresar a la funeraria para recuperar las llaves. El silencio y la oscuridad alrededor del edificio parecían más densos que nunca, pero aún así tomé un poco de aire y avancé hasta la puerta principal. Al ingresar, escuché claramente cómo alguien había pronunciado mi nombre en un susurro. Yo me detuve en seco, creyendo que tal vez era mi jefe jugándome una broma, pero al buscarlo con la mirada, no había nadie. Sacudiendo la cabeza y atribuyendo el ruido a mi nerviosismo, continué hacia la oficina. Sin embargo, antes de llegar escuché mi nombre de nuevo, esta vez más claro. Sobresaltado, me giré buscando el origen del sonido, pero la funeraria estaba en completo silencio. Sin embargo, lo que sucedió después fue lo que me heló la sangre. Las luces de uno de los pasillos comenzaron a parpadear, apagándose y encendiéndose de forma errática. Aterrorizado, llamé a mi jefe, quien con voz preocupada me contó que un antiguo empleado había experimentado situaciones similares. Había escuchado susurros y había visto luces parpadeantes. Esa persona había renunciado al poco tiempo, afirmando que la funeraria estaba embrujada por los espíritus de aquellos que no encontraban el descanso eterno. Después de aquella confesión, yo me armé de valor, tomé mis llaves y salí corriendo de aquel lugar. Desde esa noche, nunca volví a quedarme después del horario de trabajo. Y aunque nunca supe si lo que experimenté fue real o si fue producto de mi imaginación, una cosa tenía clara: la funeraria escondía secretos que no deseaba descubrir. ¿Qué tal, oyentes? Espero estén disfrutando de los relatos. Vamos con el siguiente. Cuando heredé la funeraria de mi familia, pensé que solo estaba tomando las riendas de un negocio, un legado que debía continuar. La funeraria Clark había estado operando durante más de un siglo, y yo era el único en la línea para mantenerla en pie. Sin embargo, no estaba preparado para los oscuros secretos que el edificio albergaba. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió apenas hace una semana después de haber asumido la dirección.
Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, escuché un lamento débil, casi inaudible. Al principio pensé que era el viento o alguna corriente de aire, pero luego el lamento se volvió más fuerte, más desesperado. Cautelosamente seguí el sonido hasta llegar al depósito de cadáveres. La puerta, que siempre se mantenía cerrada con llave, ahora estaba entreabierta. Al empujarla, el lamento cesó y una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. Todos los compartimientos estaban vacíos y no había señales de nadie. Después de ese incidente, las cosas se pusieron más extrañas. Por las noches, a menudo, veía sombras moviéndose en los pasillos. Un día, uno de los espejos de la funeraria mostró el reflejo de una mujer vestida de blanco llorando, pero al voltear, no había nadie. Decidí investigar la historia de la funeraria de mi familia y descubrí que hace 80 años una mujer llamada Lila había fallecido en circunstancias misteriosas. Se decía que su espíritu estaba atrapado en la funeraria buscando venganza. Un día encontré un viejo diario en el desván. Aquel diario pertenecía a mi bisabuelo y en él confesaba haber tenido un amorío con Lila y, como por un arrebato de celos, la había empujado por las escaleras, causándole su muerte. Una noche, tras un día particularmente agotador, me encontraba revisando algunos archivos antiguos en el sótano de la funeraria. Mientras leía, una suave brisa recorrió la sala y las luces titilaron, poniendo todo en semipenumbra. Luego, en un reflejo de uno de los espejos antiguos, volví a ver a Lila. No estaba detrás de mí, sino dentro del espejo. Sus ojos estaban llenos de tristeza, que me miraron directamente, y su boca, aunque no se movía, parecía susurrar palabras que no podía escuchar. De pronto, una intuición me golpeó. Más bien comprendí que la única manera de que encontrara la paz era divulgando la verdad sobre su muerte. Tenía que exponer la confesión oculta de mi bisabuelo al mundo, aunque eso significara perjudicar a mi negocio. Con determinación recopilé todos los documentos y evidencias que tenía y contacté a un medio de noticias locales. La historia se divulgó como la espuma, causando un gran revuelo en la comunidad. La funeraria Clark había sido una institución venerada y ahora estaba vuelta en un tremendo escándalo. Sin embargo, a mí no me importaba. Yo sentía una profunda sensación de alivio y justicia. A partir de ese momento, todas las experiencias paranormales cesaron. El ambiente de la funeraria se sentía más ligero, como si un pesado velo hubiera sido levantado. Quizás no creas esta historia y podrías pensar que es producto de mi imaginación o el estrés. Y no te culpo, yo también lo creería, pero te aseguro que lo viví. Y aunque ha sido una experiencia aterradora, me enseñó que a veces la única forma de enfrentar nuestros miedos es sacando la verdad a la luz. Esta ha sido una historia interesante. Sin duda apuesto a que muchas funerarias esconden todo tipo de secretos. Muy bien, vamos ahora con el tercer relato. Mi pareja Roberto y yo finalmente encontramos una casa ideal después de meses de búsqueda. Era una mansión victoriana en las afueras de la ciudad, a un precio sorprendentemente bajo. La arquitectura, los amplios espacios y la historia que podía sentirse en sus paredes nos enamoraron al instante. El primer día, mientras explorábamos,
descubrimos un antiguo letrero desgastado en el sótano que decía Funeraria Hawthorne. Nos pareció curioso, así que lo descartamos pensando que simplemente formaba parte de la rica historia de la casa. Las primeras noches transcurrieron tranquilamente. Sin embargo, pronto empezamos a escuchar voces distantes, voces que parecían emanar de las distintas paredes. A menudo sentía como si alguien nos observara después de las esquinas oscuras. Roberto intentaba tranquilizarme. Me aseguraba que era solo la casa asentándose. Una noche, mientras yo intentaba dormir, sentí una mano fría acariciar mi mejilla. Desperté sobresaltada y la habitación estaba vacía. Le conté lo ocurrido a Roberto, pero él creía que solo había sido una pesadilla. Decidí investigar más sobre la historia de la mansión. En la biblioteca local, descubrí que la casa había sido una funeraria en el siglo XIX, que había sido dirigida por un hombre llamado Lord Wharton. Se rumoreaba que hacía rituales oscuros en los cuerpos antes de enterrarlo, buscando así la inmortalidad. Una noche, al regresar a casa, encontré a Roberto parado en el centro del salón, rodeado por velas y murmurando palabras ininteligibles. Sus ojos estaban en blanco y no parecía reconocerme. Sentí un terror helado al darme cuenta de que algo o alguien estaba usando a Roberto para completar uno de los rituales de Lord Wharton. Decidida a recuperar a Roberto y a liberar a nuestra casa de las sombras del pasado, contacté a un experto en lo paranormal. Realizamos una ceremonia de limpieza para limpiar la casa y liberar a Roberto de la influencia de Lord Wharton. Durante aquella ceremonia, sentí una presencia abrumadora luchando contra nosotros. Pero finalmente, después de horas que parecieron eternas, la casa quedó en silencio. Roberto había vuelto en sí. Estaba desconcertado y sin recordar nada de lo ocurrido. Después de aquella experiencia, decidimos mudarnos. Dejamos atrás la casa y sus oscuros secretos. Aunque nunca olvidaremos jamás lo que vivimos. Hemos aprendido a valorar la paz y la luz en nuestras vidas, sabiendo que las sombras del pasado pueden acechar en los lugares más insospechados. Bueno, esta historia fue inquietante. Ahora ya saben, oyentes, siempre que se muden a un nuevo lugar, investiguen su historia. Bien, ahora vamos con el cuarto relato. Era mi primera semana trabajando en la funeraria Miller. Las antiguas lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedras, creando un ambiente sepulcral. El olor a madera vieja y flores marchitas llenaba el aire. Mi tarea principal era preparar los cuerpos y mantener el lugar en orden. Un día, mientras limpiaba el sótano, encontré una pequeña caja de madera con una placa que decía Hayton, 1892. Al abrirla, descubrí un puñado de viejas fotografías en blanco y negro. Todas mostraban a un niño con ojos profundos y cabello oscuro. Su expresión era seria, más allá de sus años. Pero lo que me heló la sangre fue una foto del mismo niño, pero esta vez yacido en un ataúd, con sus ojos cerrados en un sueño eterno. Esa noche, mientras yo me encontraba en la sala de preparación, escuché risas de niño. La risa pronto se convirtió en un murmullo, y entonces lo vi. Una pequeña figura se deslizaba entre las sombras, desapareciendo detrás de un ataúd. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Pensé en huir, pero algo me decía que debía quedarme. En las noches siguientes, la presencia del niño se hizo más palpable.
Veía juguetes antiguos aparecer en lugares aleatorios, y más de una vez encontré pequeñas huellas mojadas. Era como si alguien hubiera caminado descalzo tras haber estado en el agua. Pero lo más inquietante era que, en ocasiones, sentía una mano pequeña tomar la mía, guiándome por la funeraria. Decidí hablar con el dueño, el señor Miller. Al mencionarle a Ethan, su rostro palideció. Me contó que Ethan era su familiar, quien había muerto ahogado en un estanque cercano a la edad de 7 años. El cuerpo fue preparado y velado en la misma funeraria, y desde entonces, las historias sobre apariciones del pequeño comenzaron. Intrigado, visité el estanque una noche. La luna reflejaba su luz en el agua estancada. De repente, sentí una brisa fría y vi a Ethan a la orilla del estanque. Y además de eso, vi una imagen distorsionada de mí mismo en el fondo del estanque, inerte. En ese instante, un profundo miedo recorrió mi cuerpo. Yo salí corriendo inmediatamente. Aquella visión espantosa me tuvo en terapia por varios meses. Desde ese día, nunca volví a la funeraria y espero jamás volver a encontrarme con Nathan. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué harían si se encontraran con un fantasma que los persigue? ¿Huirían? ¿Intentarían entenderlo? Sin duda, es una situación aterradora. Bien, vamos con el quinto relato. Había trabajado en una funeraria llamada Descanso Eterno en Santo Domingo por casi una década. Estaba acostumbrado a la tristeza que impregnaba el lugar y a la solemnidad de mi oficio. Pero nada me preparó para esa fatídica noche. Llegó la noticia de un trágico accidente de tránsito en la autopista Duarte. 4 jóvenes habían perdido la vida. La desolación me inundó cuando supe quiénes eran. Amigos de mi hijo, muchachos con los cuales había compartido fiestas y risas. Cuando los cuerpos llegaron, el silencio era ensordecedor. Con manos temblorosas comencé a prepararlos. Cada rasgo familiar, cada tatuaje, cada cicatriz me recordaba los momentos vividos. Al finalizar, rezaba para que encontraran paz en el más allá. Esa noche, mientras cerraba todo para retirarme, de pronto escuché risas y voces juveniles provenientes de la sala de velación. La verdad, pensé que era mi cansancio jugándome una mala pasada. Sin embargo, al acercarme, las voces se hicieron más claras, y lo que vi me dejó helado. Allí estaban los 4 jóvenes riendo y conversando como si nada hubiera pasado. Paralizado, escuché cómo discutían sobre el accidente. Cada uno tenía una versión diferente de lo sucedido. Uno decía que había visto luces deslumbrantes antes del choque. Otro, que una sombra cruzó la carretera. Entre las risas y los relatos, uno de ellos, Javier, me miró directamente y con una sonrisa escalofriante me dijo: «Hola, señor Manuel, gracias por cuidarnos». Rápidamente me alejé de la sala y salí corriendo, intentando procesar lo que acababa de presenciar. ¿Acaso estaba perdiendo la razón? Después de unos largos minutos recapacitando, tomé aire y decidí enfrentar la situación. Pero al regresar a la sala, los 4 habían desaparecido, dejando un silencio inquietante. Desde ese día, pasé noches sin dormir. Estaba obsesionado con el accidente. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los muchachos sentados en la sala de velación. Decidí investigar más sobre el accidente y descubrí rumores de un lugar en la autopista Duarte, donde, según cuentan, espíritus engañan a los conductores, causando accidentes.
Una noche, alrededor del aniversario del accidente, sentí una llamada inexplicable para ir a ese lugar. Allí, entre la oscuridad, vi las siluetas de los 4 jóvenes que me señalaban un punto específico. Al acercarme, encontré un pequeño altar con velas, flores y fotos de otros jóvenes que habían perdido la vida en circunstancias similares. Una epifanía me invadió. Los muchachos no buscaban asustarme. Querían mostrarme este altar, un recordatorio del peligro latente en ese tramo de la carretera. Desde entonces me dedico a mantener ese altar, encendiendo velas y orando por las almas perdidas. La aparición de los jóvenes nunca volvió a repetirse en la funeraria, pero cada vez que paso por esa curva de la autopista Duarte, siento su presencia, velando por los vivos y recordándonos la fragilidad de la vida. Vamos con el 6º relato de la noche. Trabajaba en una funeraria llamada El Último Reposo. Era un establecimiento antiguo en un rincón olvidado de la ciudad. Siempre se decía que el lugar tenía historia, pero jamás imaginé cuán profunda y oscura sería esa historia. Mi labor era simple: preparar los cuerpos y mantener en orden las salas de velación. Todo transcurría con una rutina monótona hasta que una noche, después de haber atendido el último servicio del día, escuché un llanto distante proveniente del pasillo principal. Curioso y algo inquieto, decidí investigar. Las luces titilaban débilmente y cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del lugar. El llanto parecía moverse, a veces cerca, a veces lejos. Decidido a encontrar su origen, seguí el sonido hasta una sala de velación que llevaba años cerrada. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me envolvió. En el centro de la sala, sobre una de las camillas, yacía un cuerpo cubierto con una sábana. Cauteloso me acerqué y retiré la tela, descubriendo a una niña de no más de 10 años, con una vestimenta que parecía de principios del siglo pasado. Lo más perturbador era que, a pesar de aparentar haber estado allí por años, no había señales de descomposición. Sus ojos estaban cerrados, pero parecía que podía abrirlos en cualquier momento. Sobresaltado, retrocedí rápidamente y salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí. El miedo me invadió. ¿Quién demonios era esa niña? ¿Por qué estaba allí? Decidido a descubrir la verdad, pasé semanas investigando registros antiguos, buscando cualquier indicio que me llevara a su historia. Finalmente, después de hablar con algunos de los más ancianos del barrio, descubrí que la niña había muerto de una fiebre a principios de siglo, y su familia, sin dinero para un sepelio adecuado, la dejó en una funeraria esperando a que alguien se hiciera cargo. Pero con el tiempo, simplemente fue olvidada. Esa noche regresé a la funeraria con la esperanza de verla una vez más y darle una despedida adecuada. Pero la niña ya no estaba en la sala. En su lugar, encontré una vieja muñeca y una nota que decía: «Gracias por no olvidarme». Después de esa noche, la funeraria recuperó su serenidad. Sin embargo, cada vez que paso por la sala cerrada, siento una brisa fría y una sensación de gratitud. Aunque nunca volví a ver a la niña, sé que encontró la paz que tanto buscaba, y de verdad me siento afortunado de haber sido parte de su viaje hacia la eternidad. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche.
Desde que puedo recordar, siempre sentí fascinación por el misterio que rodea la muerte. Esta curiosidad me llevó a trabajar en la funeraria Ecos Eternos. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad. El edificio, con sus paredes de piedra gris y ventanas enrejadas, se erguía como un molino del pasado, testigo de innumerables despedidas. Mi labor principal era la de preparar los cuerpos y velar que las ceremonias de despedida se llevasen a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, lo que no estaba en mi descripción de trabajo eran las extrañas ocurrencias que empezaron a manifestarse poco tiempo después de mi ingreso. Las primeras señales fueron sutiles: susurros ininteligibles en los pasillos vacíos, luces que se apagaban y encendían por sí solas, y el persistente aroma a rosas en una sala específica, a pesar de que jamás se colocan flores allí. Un día, mientras preparaba un cuerpo en el sótano, la puerta se cerró violentamente detrás de mí. Las luces empezaron a parpadear, y en la penumbra vi la sombra de una figura alta y delgada al final de la habitación. Sentí una presión en el pecho, como si alguien intentara robarme el aliento. Yo estaba paralizado por el terror. Solo pude observar cómo la figura se acercaba lentamente. Sin embargo, justo antes de que la oscuridad me envolviera por completo, las luces regresaron a la normalidad y la figura simplemente desapareció. Decidido a entender lo que estaba ocurriendo, busqué registros antiguos de la funeraria y descubrí que en los años 30 el edificio había sido una casa de reposo. Según los reportes, un paciente de nombre Alfonso había muerto en extrañas circunstancias en el mismo sótano donde trabajaba. Noches después, mientras me encontraba en el mismo sótano, un frío intenso comenzó a apoderarse del lugar. Una ráfaga de viento inexplicable sacudió las lámparas, y en la penumbra percibí la silueta de una figura alta y delgada al final de la habitación. Mi cuerpo inmediatamente se tensó, y aunque no me atrevía a mirar directamente, podía sentir su presencia acercándose. La figura parecía señalar una sección específica de la pared de ladrillos. Consumido por una mezcla de curiosidad y temor, me aproximé y noté que uno de los ladrillos estaba suelto, y al retirarlo, descubrí un viejo diario oculto detrás. Las páginas estaban desgastadas por el paso del tiempo. Aquellas páginas detallaban horrores que se habían cometido en lo que antiguamente fue una casa de reposo. El diario mencionaba a un paciente, Alfonso, que había sido sometido a tratamientos inhumanos. El terror me invadió al imaginar lo que aquel hombre había sufrido. Sentí que debía hacer algo, así que decidí compartir el hallazgo con las autoridades. El asunto se convirtió en noticia rápidamente, y la historia de la funeraria tomó un giro oscuro y siniestro. La energía del lugar se tornó aún más pesada. Las luces seguían parpadeando, y las sombras se movían con más frecuencia. Aunque no volví a ver a la figura que me llevó al diario, sabía que estaba allí, esperando algo. El miedo y el respeto por estos seres que habían sufrido tanto me hicieron tomar una decisión: dejar mi trabajo en la funeraria, pero no sin antes asegurarme de que la historia de Alfonso y de tantos otros no fuera olvidada. Porque aunque la muerte es un enigma, hay verdades que no deben permanecer en la oscuridad. Las almas, incluso en su tormento, buscan ser escuchadas, y a veces nuestra labor es ser esa voz
que las libera.